Mensajes del futuro. Día 1. 09:47. Javier Mendoza estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente la pantalla de su computadora, cuando su teléfono vibró. Extendió la mano mecánicamente hacia el dispositivo, esperando ver una notificación normal, un correo de un colega, un recordatorio de reunión o algún mensaje publicitario. Pero lo que vio en la pantalla lo detuvo en seco. El mensaje provenía de su propio número. Javier frunció el ceño, mirando la pantalla. Esto era imposible. No se podía enviar un mensaje a uno mismo, al menos no de esta manera. Abrió el mensaje y un escalofrío recorrió su columna vertebral. A las 10:15 derramarás café sobre tu camisa blanca. A las 11:30, Marina de Contabilidad te pedirá ayuda con un informe de métricas trimestrales. A las 13:00 pedirás pizza de jamón y champiñones de Mamma Mía. Javier releyó el mensaje 2 veces. Era una broma estúpida de alguien. Alguien había hackeado su teléfono o falsificado su número. Eso era posible. Había leído sobre ello. Spoofing de número, así se llamaba. Borró el mensaje y volvió al trabajo, intentando no pensar en ese extraño mensaje. A las 10:12 se levantó para servirse café de la máquina en el pasillo. El corredor estaba vacío. Solo el zumbido de las lámparas fluorescentes interrumpía el silencio. Llenó su taza azul favorita con la aromática bebida y se dirigió de vuelta a su oficina, pensando en la presentación que se aproximaba. Fue en ese momento cuando Dennis del departamento de ventas apareció desde la esquina, hablando animadamente por teléfono sin mirar por dónde iba. La colisión era inevitable. El café se derramó de la taza, dejando una mancha marrón en su camisa blanca. Denise se disculpaba. Javier lo tranquilizaba mecánicamente, pero sus pensamientos estaban en otra parte completamente. Miró el reloj en la pared. 10:15. Coincidencia. Solo una coincidencia. Volvió a su oficina. Se cambió a una camisa de repuesto que siempre mantenía en la oficina precisamente para estas ocasiones, e intentó concentrarse en el trabajo. Pero sus pensamientos constantemente volvían a ese mensaje. ¿Quién podría saber que derramaría café exactamente a esa hora? Era absurdo. A las 11:27 llamaron a la puerta. Marina de Contabilidad asomó la cabeza en la oficina. Javier, perdona que te moleste. ¿Puedes ayudarme con un informe de métricas trimestrales? No puedo descifrar las fórmulas en Excel. Su corazón se saltó un latido. Asintió lentamente, tratando de mantener una expresión tranquila. Marina entró. Pasaron media hora revisando hojas de cálculo, pero Javier apenas escuchaba sus palabras. Su mente estaba ocupada con algo completamente diferente. Dos coincidencias increíbles. Para el almuerzo ya no podía concentrarse en el trabajo. Su estómago gruñía, recordándole que el desayuno había sido hace demasiado tiempo. Abrió la aplicación de entrega de comida y se quedó paralizado. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla. Quería pedir pizza, con jamón y champiñones, de Mamma Mía. Exactamente lo que estaba escrito en el mensaje. Su corazón comenzó a latir más rápido. Esto no podía ser coincidencia. 3 predicciones exactas. ¿Pero cómo? ¿Quién podría saber todo esto? ¿Tal vez alguien lo estaba vigilando? ¿Cámaras en la oficina? Pero las cámaras no pueden predecir el futuro. Javier cerró la aplicación y pidió sushi. Comida japonesa. Lo opuesto completo a lo que había sido predicho. Si alguien intentaba asustarlo, no les daría esa satisfacción. Pero cuando el repartidor llegó a las 13:15, no trajo sushi. El restaurante había confundido los pedidos y Javier recibió la pizza equivocada de alguien más. Jamón y champiñones de Mamma Mía.
El gerente del restaurante se disculpaba por teléfono, prometiendo devolver el dinero y entregar el pedido correcto. Pero Javier apenas escuchaba sus palabras. Miraba la caja de pizza y un miedo helado apretaba su garganta. Día 2. El patrón Javier apenas durmió esa noche. Yacía en la oscuridad de su dormitorio, mirando el techo, reproduciendo en su cabeza los eventos del día. La parte racional de su mente intentaba encontrar una explicación lógica. Las coincidencias suceden. Millones de personas cada día derraman café, piden pizza, ayudan a colegas. Pero una voz interior susurraba algo diferente. 3 predicciones, 3 aciertos exactos. Revisó su teléfono docenas de veces durante la noche, pero no hubo nuevos mensajes. Solo ese primero, que no había borrado completamente, permanecía en su memoria, grabado con cada letra. Por la mañana se despertó con la vibración del teléfono. 0733, nuevo mensaje, de su propio número. Hoy en 9:20 encontrarás en las escaleras al vecino del tercer piso. Te preguntará por tu coche. A las 12:00 tu madre llamará y te contará que tu sobrina está enferma. A las 16:45 te enterarás de que te han ascendido a analista senior. A las 19:30 comprarás una botella de vino tinto en la tienda de la esquina de Jardín y Lenin. Las manos de Javier temblaban mientras leía el texto. Era una lista más larga, más detallada, y significaba que el día de ayer no había sido casualidad. Alguien o algo realmente conocía su futuro. Se vistió rápidamente y salió del apartamento a las 9:15, con la intención de evitar el encuentro en las escaleras. Bajó silenciosamente, casi de puntillas, escuchando cualquier sonido. El pasillo estaba vacío. Exhaló con alivio y se dirigió a la salida, pero el ascensor estaba roto. Un letrero en la puerta decía: reparación, use las escaleras. Javier maldijo para sus adentros. No tenía otra opción. En el tercer piso lo esperaba Sergio Pérez, el vecino que había visto solo un par de veces en el año. Un hombre mayor, con bigote gris y sonrisa bondadosa. Ah, Javier, justo quería preguntarte, ¿ese Toyota gris de abajo es tuyo? Solo quería advertirte que mañana van a remolcar coches, van a cambiar el asfalto. 9:20, exactamente 9:20 mostraba el reloj en el teléfono de Javier. El día se arrastraba en espera tortuosa. Cada minuto, Javier revisaba la hora, preparándose para la siguiente predicción. A las 11:58 miraba fijamente su teléfono, esperando la llamada de su madre. El corazón latía con fuerza. Los segundos se arrastraban como horas. 12:00. Llamada. Javi, hola. Perdona que te moleste en el trabajo. Solo quería informarte. Sofía está enferma. Nada serio. Solo un resfriado común. Pero Clara está preocupada. La voz de su madre continuaba sonando en el teléfono, pero Javier ya no escuchaba. Su sobrina Sofía. Un resfriado. Todo como estaba escrito. Las siguientes horas se convirtieron en una pesadilla. Javier no podía trabajar, no podía pensar en nada excepto esa última predicción. El ascenso. A las 16:45 se enteraría del ascenso. Había querido ese ascenso durante meses, se esforzó, trabajó horas extras, preparó los mejores informes del departamento. Pero, ¿cómo podría alguien saber que la decisión se anunciaría hoy? Ni siquiera él lo sabía. A las 16:40 el director lo llamó. Javier caminó por el pasillo con las piernas temblorosas. En la oficina del director también estaba sentada la jefa de recursos humanos. Javier, siéntate. Tenemos buenas noticias. 16:45. Exactamente 16:45, cuando escuchó las palabras sobre el ascenso, sobre la nueva posición de analista senior, sobre el aumento de salario. El resto del día pasó como en niebla. Los colegas felicitaban, palmadas en el hombro, pero Javier apenas reaccionaba. Solo pensaba en una cosa: la última predicción. Vino tinto.
La tienda de la esquina. 19:30. Decidió que no iría allí. Iría a otra tienda, compraría cerveza. O no compraría nada. Podía cambiar esta predicción, demostrar que controlaba su vida. Pero a las 19:15, caminando a casa, vio un accidente. 2 coches chocaron justo en el cruce cerca de su ruta habitual. La policía cerró la calle. El desvío era solo por Jardín, y al pasar por la tienda de la esquina de Jardín y Lenin, sintió un deseo irresistible de entrar. No un deseo, una necesidad, como si hilos invisibles lo arrastraran hacia la entrada. A las 19:30 estaba en la caja con una botella de vino tinto en las manos. Día 3, oscureciendo. El siguiente mensaje llegó exactamente a medianoche. Javier no dormía. Estaba sentado en el sofá de la sala, mirando fijamente la pantalla del teléfono. Cuando el dispositivo vibró, se sobresaltó, aunque lo esperaba. Mañana comenzarás a tener miedo. A las 8:00 encontrarás un pájaro muerto en el alféizar. A las 14:20 recibirás un correo con amenazas de un desconocido. A las 18:00 verás a una persona que te estará vigilando. A las 22:00 comprenderás que no puedes detener lo que debe suceder. Javier leía y releía el mensaje. Por primera vez, las predicciones no eran sobre eventos ordinarios, sino sobre algo siniestro. Pájaro muerto, amenazas, vigilancia. La última frase infundía terror. No podía cambiar el futuro. Lo había intentado, pero cada vez alguna circunstancia fuera de su control dirigía los eventos exactamente por el camino predicho, como si el universo mismo forzara el cumplimiento de las predicciones. Javier no se acostó esa noche. Se sentó en la sala, bebió café, pensó, reflexionó sobre quién podría estar detrás de estos mensajes y por qué. ¿Venganza? ¿Experimento psicológico? ¿Algo sobrenatural? A las 7:55 se acercó a la ventana. El amanecer pintaba el cielo en tonos rosa-naranja. Abrió lentamente la ventana y miró el alféizar. Un pequeño gorrión yacía de lado, inmóvil, muerto. Las plumas estaban perfectamente lisas, sin signos de trauma. Simplemente un pájaro muerto. 8. Javier se apartó de la ventana, la cerró. La respiración se aceleró. Esto era demasiado. Agarró su teléfono y comenzó a marcar el número de la policía. Pero, ¿qué les diría? ¿Que recibía predicciones del futuro de su propio número? Lo considerarían loco. En su lugar, llamó a su mejor amigo, Marcos. Javier, ¿qué demonios? Son las 8 de la mañana. Marcos, necesito ayuda. Algo extraño está pasando. Estoy recibiendo mensajes. Le contó todo. Sobre las predicciones, sobre cómo cada una se cumplía con absoluta precisión. Marcos escuchó en silencio, y cuando Javier terminó, hubo una larga pausa. Escucha, amigo. Has trabajado mucho últimamente. Estrés, cansancio. Tal vez necesitas tomar vacaciones o ir al médico. No estoy loco. No estoy diciendo que estés loco. Pero, ¿predicciones del futuro? ¿Mensajes de ti mismo? Suena. Sé cómo suena. Pero está pasando, Marcos. Todo esto es real. Después de la conversación con su amigo, Javier se sintió aún más solo. Nadie le creería. Estaba solo en esta pesadilla. El día se arrastraba dolorosamente lento. Cada minuto parecía una hora. A las 14:15 revisaba constantemente su correo electrónico. Y a las 14:20 llegó un correo de una dirección que consistía en una combinación aleatoria de números y letras. Sé dónde vives, sé dónde trabajas, sé todo sobre ti. Pronto comprenderás por qué esto está sucediendo. Pronto todo terminará. Las manos de Javier temblaban mientras intentaba rastrear al remitente, pero el correo fue enviado a través de un servidor anónimo. Era imposible saber quién lo había enviado. El miedo se convirtió en paranoia. Javier comenzó a notar cosas extrañas.
un hombre con gafas oscuras que estaba parado frente a la oficina, un coche que parecía seguirlo camino a casa, sombras moviéndose detrás de las ventanas. A las 18, Zohero caminaba a casa y definitivamente lo vio. Un hombre con abrigo oscuro estaba parado en la parada, mirando directamente a Javier. Cuando sus miradas se encontraron, el hombre no apartó la vista. Solo se quedó allí mirando, con una expresión vacía e impasible. Javier corrió, sin mirar atrás, el corazón latiendo en su pecho. Corrió por las calles, dobló esquinas, pero no podía deshacerse de la sensación de ser observado, que en algún lugar allí, en las sombras, alguien vigilaba cada uno de sus movimientos. A las 22:00 estaba en casa, habiendo cerrado todas las puertas y ventanas. Las revisó 2 veces, 3 veces, y fue entonces cuando llegó la comprensión de la que hablaba la predicción. No podía detenerlo. Hiciera lo que hiciera, fuera donde fuera, eligiera lo que eligiera, las predicciones se cumplían, como si su vida ya estuviera escrita y él solo estuviera interpretando su papel en un guión predeterminado. Día 4. Profundizando. El nuevo mensaje llegó a las 6:00 de la mañana. Hoy intentarás escapar. A las 10:00 comprarás un boleto de tren a otra ciudad. A las 13:30 en el tren conocerás a una mujer con vestido rojo. Ella dirá que sabe lo que te está pasando. A las 16:00 regresarás a casa, comprendiendo que escapar es imposible. A las 20:00 recibirás nueva información. Te quedan 4 días. La última frase hizo que la sangre se congelara en sus venas. 4 días ¿hasta qué? Hasta la muerte de la que hablaba esa primera predicción que aún no conocía. Javier ya no podía quedarse en el apartamento. Las paredes lo oprimían, las sombras en las esquinas parecían vivas, amenazantes. Empacó una pequeña mochila con lo esencial y se dirigió a la estación de tren. Necesitaba irse, lejos, a donde estas malditas predicciones no pudieran encontrarlo. A las 9:55 estaba en la taquilla, eligiendo un destino. Barcelona, una ciudad donde no tenía conexiones, donde nadie lo conocía. Una nueva vida, o al menos un refugio temporal. El boleto para las 12:30 era el último lugar disponible. Lo compró a las 10:00. Javier pasó el tiempo hasta la salida en la sala de espera, mirando constantemente a su alrededor. Cada persona parecía sospechosa, cada mirada una amenaza. Pero nadie le prestaba atención. Solo gente normal ocupándose de sus asuntos. El tren partió exactamente a tiempo. Javier se sentó junto a la ventana, observando cómo los paisajes urbanos se convertían en bosques y campos. Con cada kilómetro sentía cómo la tensión se aflojaba un poco. Quizás había logrado cambiar el destino. Quizás la distancia rompería esta conexión mística. A las 13:25 la puerta del compartimento se abrió y entró una mujer con vestido rojo. El corazón de Javier se detuvo. Era real. Vestido rojo, cabello oscuro, rasgos delicados. Se sentó frente a él y sonrió. ¿Usted es Javier Mendoza? No podía hablar. Solo asintió. Sé lo que le está pasando. Recibe mensajes sobre el futuro, ¿verdad? ¿Quién es usted? Me llamo Elena. Yo viví algo similar hace 2 años. Javier se inclinó hacia adelante, sintiendo por primera vez en días un destello de esperanza. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo detuvo? Elena sonrió tristemente. No lo detuve. Los mensajes simplemente cesaron después del 7º día. La última predicción no se cumplió. ¿Qué predicción? Mi muerte. Me dijeron que moriría a las 23:59 del 7º día. Pero estoy viva. Algo o alguien me dio otra oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Quién envía estos mensajes? Elena miró por la ventana. Su reflejo se superponía al paisaje que pasaba. No lo sé con certeza, pero tengo una teoría.
¿Ha oído hablar del entrelazamiento cuántico? ¿De los mundos paralelos? Tal vez está recibiendo mensajes del futuro, de usted mismo, una versión de usted que ya vivió estos eventos e intenta advertir. ¿Advertir sobre qué? Sobre lo que debe suceder en el séptimo día. La conversación continuó durante otra hora. Elena contaba sobre su experiencia, sobre el miedo que vivió, sobre los intentos de cambiar las predicciones. Pero al final comprendió que la resistencia era inútil. La única forma de sobrevivir era aceptar lo inevitable y estar preparado para la prueba final. A las 15:30, el tren se detuvo en una estación intermedia. Elena se levantó. «Me bajo aquí. Escuche mi consejo, Javier. No luche contra las predicciones. Conserve fuerzas para el séptimo día. Eso es lo único que importa. Espere. ¿Cómo puedo contactarla? Necesito ayuda». Pero ella ya había salido del compartimento. Javier se precipitó a la ventana, tratando de verla en el andén, pero se disolvió entre la multitud. A las 16:00 regresó a casa. El tren le pareció sin sentido. Escapar era imposible. Dondequiera que fuera, las predicciones lo seguían. Pasó la tarde buscando en línea. Buscaba información sobre casos similares, sobre personas que habían recibido predicciones del futuro. Encontró docenas de historias en foros, en blogs. La mayoría parecían invenciones, pero algunas eran aterradoramente similares a su situación. Y en todas esas historias estaba el séptimo día. A las 20:00 llegó un nuevo mensaje. 7 días. Eso es todo lo que tienes. Cada predicción es una pista. Cada evento te prepara para lo que viene. El séptimo día enfrentarás una elección. La elección entre dos futuros. Solo uno de ellos te mantendrá vivo. Te quedan 3 días para prepararte. Día 5. La revelación. El quinto mensaje llegó cuando Javier finalmente había logrado quedarse dormido, exhausto por días de ansiedad y miedo. El teléfono vibró a las 3:33 de la madrugada. Un número extraño. No, su propio número. Hoy descubrirás la verdad. A las 9:00 recibirás un paquete. Dentro encontrarás un diario. El diario está escrito por ti, pero no por el tú de ahora. A las 15:00 visitarás la dirección que encontrarás en la última página. A las 19:00 conocerás a la persona que comenzó todo esto. A las 23:00 comprenderás por qué debe morir alguien para que otro viva. Te quedan 2 días. Javier leyó el mensaje con las manos temblorosas. La verdad. Finalmente sabría qué estaba pasando, pero la última línea lo aterrorizaba. ¿Por qué debe morir alguien para que otro viva? Se levantó, incapaz de volver a dormir. Preparó café. Se sentó en la cocina, observando cómo el cielo gradualmente se iluminaba con los primeros rayos del amanecer. Su mente corría en círculos, tratando de entender qué significaba todo esto. A las 8:55 llamaron a la puerta. Javier se sobresaltó, derramando café sobre la mesa. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Un mensajero con un paquete. 9:00 en punto. Firmó el recibo y tomó el paquete. Era pesado, envuelto en papel marrón sin remitente. Lo llevó a la mesa de la cocina y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un diario, de cuero negro, gastado, con páginas amarillentas. Lo abrió en la primera página y su sangre se heló. La caligrafía era suya. Cada letra, cada trazo, era indistinguiblemente su escritura. Pero el contenido. Si estás leyendo esto, significa que los eventos se están desarrollando según lo planeado. Soy tú, Javier. O era tú. O seré tú. El tiempo es más complicado de lo que creíamos. Estoy escribiendo esto en el 8º día, el día después de mi muerte, o más bien, el día después de la muerte de mi yo anterior, porque verás, yo morí. En el 7º día, a las 23:59,
Mi corazón se detuvo. Pero aquí estoy, escribiendo esto. La física cuántica habla de superposiciones, de estados múltiples existiendo simultáneamente hasta que son observados. Nuestras vidas son así. Cada decisión crea una ramificación, un universo paralelo donde tomamos la otra elección. Pero algunos momentos, algunos puntos de decisión son más importantes que otros. Son lo que los físicos llaman puntos de bifurcación críticos. El séptimo día es tu punto de bifurcación crítico, Javier. Y lo que hagas en ese momento determinará no solo tu futuro, sino el futuro de todos los que te rodean. Javier pasaba las páginas con dedos temblorosos. El diario contenía descripciones detalladas de eventos que aún no habían sucedido. El sexto día, el séptimo día y, lo más perturbador, descripciones de su propia muerte. Morí en un accidente automovilístico a las 23:59 del séptimo día. Pero no fue un accidente. Fue una elección entre salvarme a mí mismo o salvar a otra persona. Elegí mal, o tal vez elegí correctamente, porque aquí estoy, escribiendo esto, existiendo en una línea temporal donde morí, pero también sobreviví. La muerte no es el final, Javier, es solo una transición, una puerta a otra realidad, y tú tienes la oportunidad que yo no tuve, conocer lo que sucederá antes de que suceda. La última página contenía una dirección: calle Libertad 47, apartamento 12. A las 14:30 Javier estaba parado frente al edificio en la calle Libertad 47. Era un edificio viejo, con fachada descascarada y ventanas rotas. No parecía habitado, pero según el diario, aquí encontraría respuestas. Subió las escaleras crujientes hasta el tercer piso. La puerta del apartamento 12 estaba entreabierta. Empujó y entró. El apartamento estaba vacío, excepto por una mesa en el centro de la habitación. Sobre la mesa había una computadora portátil, encendida. En la pantalla había un mensaje: Bienvenido, Javier. Sé que tienes preguntas. Presiona Enter. Con el corazón martilleando, presionó Enter. La pantalla parpadeó y apareció un video. Un hombre apareció en pantalla. Un hombre que era imposiblemente familiar porque era él mismo, pero mayor, tal vez 10 años mayor, con arrugas alrededor de los ojos y canas en las sienes. Hola, Javier, soy tú, del futuro que serás si sobrevives el séptimo día. Sé que esto es confuso, imposible incluso, pero estás viviendo ahora en medio de un experimento que yo, tu yo futuro, inicié hace años. Verás, descubrí cómo enviar información al pasado. No objetos físicos, no personas, solo información, mensajes. Y decidí usarlo para salvarte, para salvarme. Porque en la línea temporal original moriste en el séptimo día. Y todo lo que vino después, todo lo que logré, todo lo que construí, nunca existió. Así que te estoy enviando estos mensajes. Cada predicción es una forma de prepararte, de entrenar tu mente para aceptar lo imposible, porque en el séptimo día enfrentarás algo que desafiará todo lo que crees saber sobre la realidad y tendrás que elegir. El video continuó durante 20 minutos más. El Javier mayor explicaba la naturaleza del experimento, la física detrás de los mensajes, las ramificaciones temporales. Era complejo, casi incomprensible, pero una cosa era clara. En el séptimo día, Javier tendría que tomar una decisión que alteraría no solo su vida, sino la estructura misma de la realidad. A las 19:00, mientras salía del edificio, vio a alguien esperándolo. Una mujer de unos 40 años, con cabello gris y ojos tristes. ¿Javier Mendoza? Él asintió, cauteloso. Soy la doctora Carmen Ruiz, física cuántica. Trabajé con tu yo futuro en el proyecto.
Sé que acabas de ver el video y sé que tienes preguntas. Fueron a un café cercano. Durante horas, la doctora Ruiz explicó la teoría detrás de todo. Los universos paralelos, las paradojas temporales, los puntos de decisión críticos. Cada palabra era como un golpe, sacudiendo los cimientos de su comprensión del mundo. El problema, explicó la doctora Ruiz, es que cambiar el pasado crea inestabilidades, paradojas. El universo intenta corregirse a sí mismo. Por eso algunas predicciones se cumplen incluso cuando intentas evitarlas. La realidad está luchando por mantener su coherencia, pero el séptimo día es diferente. Es un punto de anclaje, un momento donde múltiples líneas temporales convergen. Lo que hagas ese día resonará a través de todas las realidades posibles. Por eso es tan crucial. Por eso tu yo futuro arriesgó todo para prepararte. Pero, ¿qué voy a enfrentar? ¿Qué elección tengo que hacer? Carmen lo miró con tristeza. Eso no puedo decírtelo. Si lo hago, cambiaría tu decisión. Y tu decisión debe ser genuina, no influenciada por el conocimiento del resultado. Todo lo que puedo decir es, confía en tu instinto. Y recuerda, a veces la única forma de ganar es estar dispuesto a perderlo todo. A las 23:00, Javier estaba de vuelta en casa, el diario abierto en el regazo. Releía las páginas, tratando de encontrar alguna pista sobre lo que vendría. Y entonces lo encontró. Una página que había pasado por alto antes. Estaba casi en blanco, excepto por una sola línea. En el séptimo día morirás, o alguien más lo hará. Tú decides quién. Día 6. La calma. El mensaje del sexto día llegó al amanecer. Hoy es el día antes del fin. A las 10:00 recibirás instrucciones finales. A las 14:00 visitarás a tu madre por última vez, aunque ella no lo sabrá. A las 18:00 escribirás una carta a las personas que amas. A las 23:00 te prepararás para el día final. Mañana tu vida cambiará para siempre, o terminará. Te queda un día. Javier leyó el mensaje sin el terror que había sentido en días anteriores. Algo había cambiado en él. La comprensión de lo que enfrentaba había traído una extraña calma. Ya no luchaba contra lo inevitable. En cambio, se estaba preparando para enfrentarlo. A las 10:00 llegó un sobre por debajo de su puerta. Dentro había un mapa y un horario. El mapa mostraba una ubicación en las afueras de la ciudad, una intersección específica. El horario mostraba un solo tiempo, 23:59. También había una nota. Este es el lugar, esta es la hora. Estarás conduciendo tu coche. Otro vehículo vendrá desde el este, conducido por un hombre llamado Alberto Reyes. Si no haces nada, tu coche chocará con el suyo. Tú morirás instantáneamente. Él sobrevivirá. Pero si giras el volante a la derecha en el último segundo, evitarás el impacto. Sobrevivirás. Pero el coche de Alberto se estrellará contra un poste. Él morirá. 2 futuros. Una elección. Elige sabiamente. Javier dejó caer la nota. Sus manos temblaban de nuevo. Esta era la decisión. Su vida o la de un completo extraño. ¿Cómo podría alguien tomar esa decisión? Pasó la mañana investigando. Encontró información sobre Alberto Reyes. Tenía 42 años, casado, 3 hijos. Trabajaba como maestro de escuela primaria. Por todas las cuentas, un buen hombre. Un hombre con familia, con personas que lo amaban, que dependían de él. Y Javier tenía que decidir si ese hombre vivía o moría. A las 14:00 visitó a su madre. Ella estaba sorprendida pero feliz de verlo. Preparó su almuerzo favorito. Hablaron sobre nada en particular. Javier la miró, memorizando cada detalle de su rostro, el sonido de su risa. Si elegía salvarse, la volvería a ver. Si elegía de otra manera. «¿Estás bien, mijo?», preguntó su madre.
Te ves diferente. Estoy bien, mamá. Solo quería pasar tiempo contigo. La abrazó al despedirse, más fuerte y más largo de lo normal. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo. Siempre. A las 18 San Pedro se sentó a escribir cartas. A su madre, a Marcos, a sus colegas. Cartas que nunca serían enviadas si sobrevivía, pero que necesitaban ser escritas por si acaso. En cada una intentó expresar todo lo que sentía, todo lo que nunca había tenido el coraje de decir. La noche cayó. Javier se sentó en su apartamento, mirando el reloj avanzar lentamente hacia la medianoche. En menos de 24 horas, todo habría terminado. De una forma u otra, su teléfono vibró. El mensaje final del 6º día. Has sido valiente, Javier. Más valiente de lo que yo fui. Mañana enfrentarás la prueba final. Y quiero que sepas esto. No hay elección correcta. Solo la elección que puedas vivir o morir. Confía en ti mismo. Confía en el momento. Y recuerda, el universo tiene una forma de equilibrarse. A veces la muerte es solo un comienzo. Hasta mañana o para siempre. Tú decides. Día 7. La decisión. El último día amaneció claro y brillante, una hermosa mañana que contrastaba con la oscuridad en el corazón de Javier. Se levantó, se duchó, se vistió con cuidado. Cada acción se sentía como un ritual, como una preparación para algo sagrado o terrible. El mensaje llegó a las 6:00. Hoy es el día. Los eventos que te llevarán a la intersección comenzarán a las 22:00. No puedes evitarlos, no puedes escapar, solo puedes elegir. A las 23:59, en ese momento de decisión, todas las versiones de ti en todas las realidades posibles convergerán. Lo que elijas resonará a través del multiverso. Elige con el corazón, no con la cabeza. El corazón sabe cosas que la mente no puede comprender. Esta es mi última guía. A partir de ahora, estás solo. Buena suerte, Javier. Nos vemos al otro lado, de alguna manera. El día pasó en agonizante lentitud. Javier intentó llenar las horas con tareas mundanas, pero su mente constantemente volvía a lo que vendría. 23:59. La intersección. Alberto Reyes. La elección. Había pasado la noche anterior pensando, ¿quién era él para decidir quién vivía y quién moría? ¿Pero no era el instinto de supervivencia la cosa más natural del mundo? ¿Tenía derecho a sacrificarse por un extraño? Y sin embargo, podía ver el rostro de Alberto en las fotos que había encontrado. Podía imaginar a sus hijos esperando que papá volviera a casa, a su esposa preguntándose por qué se demoraba. A las 22:00, exactamente como fue predicho, recibió una llamada. Era de su jefe. Javier, sé que es tarde, pero necesitamos urgentemente los documentos del proyecto Rivera. Están en tu computadora del trabajo. ¿Puedes pasar rápido por la oficina y enviármelos? La oficina estaba en las afueras de la ciudad. Para llegar allí a esta hora, tendría que tomar la carretera que pasaba por esa intersección. Voy para allá, dijo Javier, su voz sorprendentemente calmada. Subió a su coche a las 22:30. Las calles estaban mayormente vacías. Condujo despacio, saboreando cada momento, cada vista familiar. Pasó por lugares que habían sido parte de su vida diaria, ahora viéndolos como si fuera la primera o la última vez. A las 23:45 estaba cerca. La intersección estaba a 5 minutos. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes en el volante. Pensó en todas las personas que habían tocado su vida. Su madre, que lo había criado sola después de que su padre los dejara. Marcos, que había sido más un hermano que un amigo. Sus colegas, que habían celebrado su ascenso. Todas las pequeñas interacciones, las sonrisas compartidas, los momentos de conexión. Y pensó
en Alberto Reyes, un hombre que nunca había conocido, pero cuya vida ahora pesaba en sus manos. Un maestro que moldeaba mentes jóvenes, un padre que probablemente leía cuentos para dormir, un esposo que posiblemente olvidaba aniversarios pero amaba profundamente. 23:55. La intersección apareció ante él, vacía por ahora, pero según las predicciones, en exactamente 4 minutos, otro coche vendría desde el este. Javier redujo la velocidad. Podía detenerse. Podía no estar aquí en el momento crítico. Pero sabía, de alguna manera lo sabía en lo profundo de su ser, que intentar evitar este momento solo lo retrasaría. El universo encontraría una manera. Siempre lo hacía. 23:57. Vio luces a la distancia. El otro coche, acercándose desde el este. Alberto Reyes, conduciendo a casa después de una reunión de padres tardía en la escuela. Un hombre que no sabía que los siguientes 2 minutos definirían si viviría o moriría. 23:58. Los coches se acercaban. Javier podía calcular la trayectoria. Si mantenía su curso actual, el impacto sería inevitable. Exactamente a las 23:59, justo cuando había sido predicho. Pero si giraba el volante a la derecha, como las instrucciones indicaban, evitaría el otro coche. Y Alberto se estrellaría contra el poste de luz que Javier podía ver claramente al borde de la carretera. 23:59. El tiempo pareció ralentizarse. Javier podía ver cada detalle con claridad cristalina. El otro coche, un sedán azul. La cara de Alberto Reyes detrás del parabrisas, mirando su teléfono por un momento, distraído. El poste de luz, sólido y mortal. El volante bajo sus propias manos. En ese momento infinito, Javier comprendió algo. Las predicciones, los mensajes, todo había sido una prueba. No de su habilidad para escapar del destino, sino de su capacidad para enfrentar una elección imposible con honor. Y comprendió algo más. No había elección correcta, solo la elección que reflejaría quién era él realmente en su núcleo más profundo. Pensó en su madre, en cómo le había enseñado que la vida era preciosa, todas las vidas. Pensó en el diario, en las palabras de su yo futuro. A veces la única forma de ganar es estar dispuesto a perderlo todo. Y tomó su decisión. En el último segundo posible, sus manos movieron el volante. Pero no a la derecha, a la izquierda, directamente hacia el camino del otro coche. El impacto fue ensordecedor, metal retorciéndose, vidrio rompiéndose, pero en lugar del choque frontal mortal que había sido predicho, los coches se rozaron, girando en direcciones opuestas. El coche de Javier patinó, golpeó el bordillo, se volcó. Oscuridad. Epílogo. El 8º día. Javier despertó en el hospital, dolor en todo su cuerpo. Pero estaba vivo. Una enfermera vio que estaba despierto y llamó al médico. Hubo un frenesí de actividad, preguntas sobre cómo se sentía, si podía mover sus extremidades. Tuvo suerte, dijo el médico. El impacto podría haberlo matado. Pero el ángulo del choque, la forma en que su coche se volcó, fue casi como si alguien hubiera calculado el accidente para causar el menor daño posible. ¿El otro conductor?, preguntó Javier, su voz ronca. Alberto Reyes también está aquí. Fracturas menores, conmoción, pero vivirá. Ambos vivirán. Javier cerró los ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Había encontrado una tercera opción, no su vida o la de Alberto, ambas vidas. Había arriesgado todo, confiando en que el universo encontraría un equilibrio, y lo había hecho. Su teléfono, milagrosamente intacto, estaba en la mesa junto a su cama. Vibró. Un último mensaje, de su propio número. Lo hiciste. Encontraste el camino que yo no pude ver, la elección que nunca se me ocurrió. No sacrificio, no egoísmo, sino compasión. Arriesgaste tu vida no para salvarte a ti mismo,
ni para salvar a Alberto, sino para salvar a ambos. Y al hacerlo, cambiaste todo. Este es el 8º día, el primer día de un futuro que nunca existió en mi línea temporal, un futuro mejor. Vívelo bien, Javier, vívelo por ambos. Ya no recibirás más mensajes. El experimento ha terminado. O tal vez acaba de comenzar. La vida es la elección que hacemos cada día de vivir con honor, con compasión, con valor. Adiós y gracias. El mensaje se desvaneció y Javier Mendoza, vivo en el 8º día, sonrió a través de sus lágrimas.